Muy buenas tardes, nos conectamos con Justicia, Recording Ministerio. in progress. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Dirección General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, reciban la más cordial bienvenida a la inauguración del curso especializado El acceso a la justicia y el rol de la defensa pública, edición. Recordar a los participantes del curso que en su primera edición está dirigido única y exclusivamente a estudiantes universitarios y sigristas. Una segunda edición, abierta al público en general, iniciará en las próximas semanas. Asimismo, las matrículas cierran el día de mañana, miércoles 3 de septiembre, a la medianoche. Es importante también recordarles que el preregistro se compartirá por el chat de Zoom y solo se tomará en cuenta a los estudiantes que llenen y cumplan con los requisitos. Las credenciales del curso se enviarán el día de mañana por la mañana y el curso ya inició el día de hoy y culmina el día viernes 12 de septiembre. En razón de ello y a fin de poder consolidar y fortalecer sus conocimientos, se ha considerado conveniente organizar y ejecutar la conferencia magistral titulada El Derecho Fundamental de Acceso a la Justicia en el Perú, organizada en el marco del programa Minjus en tu Universidad. La conferencia es abierta al público y se entregará un certificado independiente al curso. La referida conferencia está a cargo del doctor Héctor Manuel Centeno Buendía, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Penal y cuenta con estudios completos del doctorado de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es profesor de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Es investigador científico del Instituto de Filosofía y Derecho Penal, docente y conferencista a nivel nacional e internacional. Finalmente, cabe precisar que para acceder a la certificación es necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. La entrega de los certificados está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala y a la emisión de la resolución directoral. Este proceso tiene un plazo promedio de 20 días hábiles. Una vez completado el periodo indicado, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción. Sin más preámbulos, le voy a dar el pase al doctor Héctor Manuel Centeno Buendía para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, doctor. Muy agradecido ante todo, agradeciendo al Ministerio de Justicia por esta invitación, a Carlos del Águila también, al doctor Jesús, por siempre permitirnos conversar sobre temas tan importantes que no solamente son de recibo para los estudiantes de Derecho, para los abogados litigantes, jueces, fiscales, es decir, para la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es la que reclama una buena administración de justicia, la sociedad reclama ser un justo depositante de las normas de cultura y básicamente ejecutarse en base a aquella. El tema que nos toca hoy tratar es el acceso a la justicia. Yo quisiera, en todo caso, agregarle una variable, ¿no? Sería el problema del acceso a la justicia, ¿no? Debemos entender que el primer problema del acceso a la justicia es la constitución política que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, acuérdense ustedes en el marco que se lleva la constitución política del 93, se centró en el desarrollo político de la época, ¿no? Es decir, salíamos nosotros de lo que han querido llamar conflicto armado, ¿no? Yo diría un conflicto de terrorismo por parte de las organizaciones criminales, ¿no? Se salía de una lucha contra estos
grupos paramilitares, grupos terroristas, y definitivamente el gobierno que asumía la responsabilidad de luchar y terminar contra estos crímenes fue pues el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Estamos hablando 90 julio para adelante. En ese marco, bueno, todos saben, los que todavía no hayan nacido en esa época tienen la obligación de leer la historia, ¿no? Que se quebró el Congreso con el argumento que el Congreso de la época, habló 90, julio para adelante, se oponía a las leyes que el gobierno de Fujimori y Montesinos quería plantear en el Congreso, y más que ello, desarrollar una política ejecutiva, porque la Constitución, no solamente del 93, sino la del 78, 79, indicaba un sistema presidencial, ¿no? Es decir, que si el presidente de la República no obtenía por votos del Congreso para una reforma, podría acudir a reformas dictatoriales, ¿no? Como son los decretos leyes, los decretos propuestos por el Ejecutivo. En ese marco es que se desarrolla pues una constitución que no era clara en el debido proceso, y más concretamente en el tema del acceso a la justicia, no era clara. Es nuestro Tribunal Constitucional, ya a partir de fines de los 90, estamos hablando comienzos de los años 2000, que ya pues especificó qué se debe entender por acceso a la justicia. Pues el acceso a la justicia no es otra cosa que adoptar el debido proceso como forma cautelar sobre dos aspectos ontológicos. El primero, la norma constitucional que debe prevalecer, y segundo, el destinatario de la norma, que es el componente social, ¿no? Es decir, los ciudadanos. Pues a partir de ahí, pues no era clara la Constitución del 93, porque acuérdense ustedes, y bueno, repito, los que no hayan vivido la época tienen la obligación de leer la historia, es que se crearon jueces sin rostro, ¿no? Alejados de aquellos jueces predeterminados por la ley, ¿no? E inclusive cuando se practicó la lucha contra el terrorismo, todos los 90, hasta el 93, 94, cuando ya es capturado Abimael Guzmán, ¿no? Hay una sensible, digamos, baja totalmente estos atentados criminales por parte de estos grupos políticos, bueno, que vamos a llamarle políticos, ¿no? Terroristas, y surge una nueva expresión criminal, que eran las famosas bandas, ¿no? Estamos hablando 94, 95. Bueno, el Estado, en esa época, repito, llevado por Fujimori y Montesinos, había combatido bien, entre comillas, abusando de derechos humanos, ¿no? De combatir la delincuencia criminal del terrorismo, pero surgió una nueva, la criminalidad urbana, ¿no? Los famosos grupos que se dedicaban a los asaltos a mano armada, hurtos agravados, etcétera, sobre todo en los inmuebles de personas con mucho dinero, asalto y robo, muerte de cambistas, secuestro de cambistas, etcétera. Entonces se comenzó a combatir esta delincuencia de la misma manera que se hizo con el terrorismo. Es decir, jueces predeterminados, alejados de los jueces predeterminados de ley, se crearon los juzgados de banda criminal. Se crearon las cortes superiores que se dedicaban a luchar contra las bandas criminales, ¿no? Salieron una serie de decretos legislativos, decretos leyes, ¿no? En el cual después se ampliaba los marcos de la tipicidad, y hubo cierto control, estamos hablando de 95, 96, 97, 98, en el cual ya se había pues luchado en parte o en gran parte con estas bandas criminales urbanas. Pero el costo era muy amplio, ¿no? Había muchos excesos en las investigaciones. Los abogados no tenían pues la posibilidad de defender muchas veces a sus clientes. Habían detenciones que pasaban las 48 horas,
no se sabía dónde estaba el detenido, ¿no? Los abogados iban a las diferentes delegaciones policiales, no los atendían, y la Constitución del 93 simplemente servía como un marco referencial que teníamos una Constitución, ¿no? Que teníamos una Constitución y vivíamos en un Estado de Derecho, ¿no? Constitucional. Y luego de ello, pues la tesis policial era, pues si capturas a 10, no importa que 3 sean inocentes, ¿no? El tema es capturar a todos los que podamos, ¿no? Entonces, en esa línea, muchas personas fueron inocentes, capturadas, sentenciadas, y es con el ingreso del gobierno democrático de comienzo de los años 2000, es que se revisan estas sentencias, donde muchos, no solamente en el campo de la crisis urbana, sino en el tema básicamente de lo que era el terrorismo, muchos salieron en libertad porque había muchas pruebas que realmente no eran pruebas, ¿no? Jueces sin rostro, no se le veía la cara a los jueces y todo eso. Entonces, el primer elemento, que es el debido proceso, no se cumplía, ¿no? No se cumplía en la Constitución del 93. Estamos hablando de todos los 90. Ahora, pero sabemos nosotros, a partir de Ferrajoli, que el debido proceso es una garantía de un Estado de Derecho. Pues si no se cumple el debido proceso, si eso no está en la Constitución, o está dentro del artículo 139, pero no está dentro de lo que es el acceso a la justicia, pues alguien debe resolver el tema. Y lo hizo el Tribunal Constitucional ya a fines de los 90, sin presiones políticas de los gobiernos de turno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque un sistema de Estado, ¿no? Puede ser un sistema democrático constitucional o un sistema legal de derecho. En un sistema democrático constitucional, el primer prisma, el primer axioma es la motivación de los jueces. Es decir, todo juez debe motivar cualquier resolución. 1, 2. En un sistema legal de derecho no. En un sistema legal de derecho prevalece la dirección política del Estado que gobierna a través del Ejecutivo, o sea, su poder ejecutivo, su poder legislativo, para lo que ese Estado quiere. Ejemplo, el Estado Nacional Socialista del 33, que era un Estado legal, ¿no? Porque tenía normas, tenía leyes. Acuérdense que los grandes penalistas de la época aprobaron el sistema nacional socialista. Pero los estados democráticos, a partir de la Constitución de Bonn, 1949, ¿no? Ya finalizada la guerra, exige en un estado democrático la motivación de los jueces. Entonces, la gran pregunta, ya ahora, en el año 2025, ¿cuál es la realidad funcional que tenemos en el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es la realidad funcional que tenemos en el Poder Judicial actualmente? Esto en relación a verificar el sistema burocrático que todavía existe en nuestro Poder Judicial, ¿no? Y esto lo digo con mucha pena porque cuando nosotros empezamos los cursos, los años 2000, 2002, 2003, todavía no estaba vigente el Código Procesal Penal, sosteníamos nosotros que la burocracia del sistema inquisitorial, ¿no? Inquisitivo que teníamos del año 40, ¿no? Iba a decaer frente al sistema de la oralidad, que era lo más importante con el Código Procesal Penal. Y digo, creíamos, porque yo era uno de aquellos que yo creía en el Código Procesal Penal, ¿no? Que luego ha sido modificado, y bueno, este Código Procesal Penal, porque algunos dicen, no, el nuevo Código Procesal Penal, pues esto no tiene nada de nuevo, este es el año 2004, ¿no? Creíamos nosotros, creo que la mayoría de profesores que dictábamos este curso, y hemos viajado por todo el Perú, con justicia, con Poder Judicial, con Ministerio Público o entidades privadas, ¿no? Lo primero que comentábamos era que se ponía fin a lo escritural, es decir, fin al sistema de expedientes por el sistema digital, ¿no? O bueno, en ese tiempo, el sistema digital ahora pues todo lo manejan, ¿no? Es decir, el juez al momento de resolver un problema jurídico tenía que escuchar a las partes, ¿no? Abogado, procurador, fiscal. Y el juez en la carpeta no debería tener nada más que una hoja o 2 hojas para anotar, ¿no? Porque el primer punto que se tenía que verificar en un sistema de audiencias
que es uno de los grandes problemas que tenemos en el acceso a justicia, es que las partes, tanto fiscal como abogados, deben decir la verdad. Y no solamente eso, deben tener capacidad de dar una información de calidad, como lo dice el doctor Neira, de calidad cuando va a pretender o cuando va a luchar por una insertación de un elemento de prueba, prisión preventiva, o de repente una observación a una falta de motivación, una casación, o de repente una queja de derecho o una tutela, pero conocer primero el caso y conocer los elementos que tiene para virtualmente solicitar su pretensión. Pero eso no ha sido así, ¿no? Acuérdense ustedes que la primera casación 1, ¿no? Guaura, donde estuvo ponente el profesor San Martín, acuérdense ustedes, primera casación Guaura, señalaba al final de que todos los componentes, ¿no? del sistema, abogados, fiscales, jueces, procuradores, tenían la obligación de ingresar a los cursos de actualización, como este curso, por ejemplo. Todos, porque el código del 2004 es un código muy técnico, que luego la jurisprudencia pues lo ha desarrollado con buen criterio, con mal criterio, lo que sea, ¿no? Pero se ha convertido como orientaciones para los jueces, ¿no? Y el primer punto que vemos nosotros cuando vemos una pretensión de requerimiento fiscal y una prisión preventiva o una acusación mixta para el requerimiento de los fiscales, para las cosas, por ejemplo, de la etapa intermedia, ¿no? Mucho uso de casaciones, ¿no? Según la casación número tal, dice que según el expediente vinculante del tribunal, dice. Entonces, un poco que le resta a los jueces, ¿no? Esa capacidad creativa de la argumentación. Entonces, estamos pasando de un sistema romano-germánico que tenemos nosotros a un sistema del common law norteamericano. Pero eso es un cambio de cultura, ¿no? O sea, es cambiar la cultura, no solamente de los jueces, sino de todo el componente social en el cual hay un sistema de jurados donde cualquier ciudadano se convierte en un juez en el sistema del common law. En nuestro sistema, no, pues, en nuestro sistema, la Constitución desde 1860 y tanto, que es la primera Constitución peruana, siempre le ha dado al juez la capacidad de decidir, ¿no? Y bueno, luego se confundió con el proceso sumario el año 40 y que se instaló el año 70, 1970, ¿no? Con el proceso sumario donde el mismo juez recogía la prueba, el mismo juez sentenciaba, condenaba o absolvía, ¿no? Y prácticamente el Ministerio Público pues era alguien que pretendía una pena, pero no tenía mucha actuación. Pero todo tiene una historia, pues, ¿no? Todo tiene una historia, pero cuando decimos acceso a la justicia, no, debido proceso, acceso a la justicia, tutela procesal efectiva, ¿se cumple? Y no digo porque los jueces no sepan qué es el conocimiento, el juez conoce el derecho, ¿no? Básicamente porque la sensibilidad administrativa, la sensibilidad del marco de ejecución siempre es burocrática en nuestro país, ¿no? Vemos, por ejemplo, las audiencias, ¿no? Cuando se llevan a cabo las audiencias de tutela, de prisión preventiva, las audiencias de excepción de improcedencia de acción, de sobrecimiento, los jueces lo que hacen es escuchar a las partes y solamente preguntan si estamos en alzada de los tres vocales, uno, porque va a ser el potente. Los otros vocales no preguntan nada. En caso supremo también pregunta uno, que es el ponente, y los demás no preguntan nada. El ideal es que en esa misma audiencia resuelvan los jueces, ¿no? Resuelvan los jueces después de haber escuchado las partes, ¿no? Darse unos 5 minutos, ¿no? Se entiende que cada juez ya escuchó las partes, ya está contaminado, porque el sistema actual es un sistema contaminado. La idea, repito, era que los jueces no conozcan el caso, solamente escuchando las partes y revisando puntualmente lo que el fiscal o el abogado hubiese dicho de su pretensión. Pero bueno, vamos a dejar ese lado por un costado
que el juez ya está contaminado, pero que resuelvan en la audiencia, ¿no? Resuelven después de 2 meses, de 3 meses, ¿no? Y muchas veces con reo en cárcel, ¿no? Con reo en cárcel, ¿no? ¿No? Entonces, eso es algo muy problemático. También lo vemos en las audiencias cuando las partes, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, pretenden terminar con el proceso con una excepción de improcedencia de acción o de inadecuación típica. ¿Qué dicen los jueces? No te puedo declarar fundada tu excepción porque esto va a ser debatido en el acto oral. Repito, no te puedo resolver esta excepción porque lo que usted me está planteando son formas de exculpación, un tema de culpabilidad que tiene que ser resuelto en el acto oral, por lo tanto yo no te puedo declarar fundada tu excepción, infundado. Pero la pregunta es, hay casos, y yo lo tengo acá anotado, donde la Corte Suprema ha dicho lo contrario, ¿no? Si me permite unos segundos, ¿no? Es en un caso, no voy a decir el nombre de la persona, no interesa el nombre, es una casación que inclusive yo he escrito sobre eso, está en LP Derecho, los que quieran acceder a ese artículo que yo publiqué, ¿no? Es un caso de Odebrecht, ¿no? En donde lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Un abogado especialista en el campo civil, ¿no? Acudió como abogado especialista en el caso civil, ¿no? Para dar un informe a la empresa Odebrecht, ¿ya? Y con este informe acusa a Fiscalía que se valió para que Odebrecht, con la empresa al cual le pidió al abogado, al estudio jurídico muy conocido de campo civil, ¿no? Que haga un informe sobre la viabilidad jurídica de los contratos que iba a hacer Odebrecht con las empresas. Ese fue el tema. O sea, al estudio jurídico lo contratan por eso, ¿no? Entonces, el abogado, se trajo el abogado es ese, ¿no? Informar, ¿no? Hacer defensa, proyectos, etcétera. Acudió haciendo su informe y lo procesaron por el delito de colusión en calidad de cómplice. Entonces, la pregunta es, la defensa plantea una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y en la excepción de improcedencia de acción, el juez de primera instancia le dice, no, este es un tema que se tiene que ventilar en el acto oral. ¿Por qué? Porque la defensa muy bien planteaba que el acto era neutral. Es decir, dar un informe a una empresa, sea Odebrecht o cualquier empresa que haya puesto en peligro la estabilidad económica del país, no interesa, no, estaba dentro de su rol. Por lo tanto, que ese informe lo hayan utilizado después para conductas ilegales, etcétera, eso ya no le cabía al abogado. Según instancia, la sala dice no, perdón, dice sí, confirmo, porque este es un tema de culpabilidad. Por lo tanto, esto no lo podemos ver acá, esto lo tienen que ver en el acto oral. Porque ¿qué pasa si nosotros declaramos fundada esa excepción y si en el acto oral de pronto hay un integrante de la organización, de repente alguien que delatea un acto, lo que se conoce como un colaborador eficaz, y complica la situación y de pronto traemos como consecuencia, pues, efectivamente, de que sí hay delito y por lo tanto, ¿cómo lo traemos al proceso si esto ya quedó sobreseído? Nosotros siempre hemos dicho que este lineamiento, y lo hemos dicho siempre, ¿no? Es de que cuando se hace una excepción de improcedencia de acción o de inadecuación típica, lo que se ve son los elementos del tipo. Y ya se sabe, pues, no este es un tema, no es una clase de derecho penal, pero voy a adelantar algo, se sabe que dentro de la tipicidad, la antijuricidad, ¿no? Es parte del rol contrario a la tipicidad. Es decir, si el acto es, no es antijurídico, en consecuencia es atípico. Y entonces, si el acto del abogado hacer un informe no va contra el derecho, no se está discutiendo la culpabilidad, si es culpable o no, sino básicamente si es que este abogado o esta empresa ha actuado conforme a derecho.
mutandi subió la Corte Suprema y la Corte Suprema, estoy buscando la casación, ¿no? Dijo no, efectivamente, pues el abogado ha actuado conforme a ley, ¿no? No hay definitivamente una observación de aplicación en menos de calidad, básicamente de cómplice, ¿no? Si no actuó en forma legal. Y yo estoy de acuerdo con esa resolución de la Corte Suprema, pero ¿será en todos los casos? Hay otras casaciones, otras resoluciones en las que la misma Corte Suprema opina lo contrario. Entonces, ese acceso a la justicia del derecho al debido proceso, donde todos tenemos el derecho al debido proceso, debe ser igual, ¿no? Y esto, yo no soy político, pero hace poco condenaron a un expresidente, ¿no? Al presidente Vizcarra, ¿no? Perdón, no, declararon fundada una prisión preventiva, ¿no? Y a la semana creo que se ha visto la revisión de la prisión preventiva. En menos de una semana, la Corte Superior, o sea, ¿no? La Corte Suprema, perdón, se ha abocado en menos de una semana. Y hay procesos que duran, pues, hasta un año y medio, para que sea resuelto en la Corte Suprema. Entonces, todos tenemos el mismo derecho a la justicia, más allá que sea culpable o no, por si acaso yo no soy político. Es más, Vizcarra me cae muy bien a mí, personalmente creo, fue un buen gobierno, personalmente digo, pero todos tienen el mismo derecho a la justicia. Entonces, esa capacidad, por ejemplo, de ejecución al derecho a la justicia es uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista burocrático, ¿no? El tiempo que demoran los procesos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, una excepción de inadecuación típica, a veces mal planteada por el tema de la tipicidad, y con todo respeto a mis amigos fiscales, cuando formulan, por ejemplo, una investigación preparatoria, dicen, no, si no es negociación incompatible, será colusión. Está bien, es alternativo, ¿no? Muy bien, investiguemos. Tenemos toda la etapa preparatoria para investigar. Si no es negociación incompatible, será colusión. Pero luego, cuando viene la acusación mixta, dice, no, acuso por colusión y sobreseo negociación incompatible. La pregunta es, ¿la negociación incompatible no comporta parte del tipo de negociación incompatible? Perdón, la colusión no comporta parte del tipo de negociación incompatible, por supuesto, que es el interés que tiene el funcionario en un contrato. Ya ese interés en la colusión ya sería, pues, ¿qué? Participación entre dos partes, porque la colusión no puede existir si que no participa un funcionario. Y si le quitamos el elemento factorial, que es haberse interesado, ese señor va a ser absuelto, pues, después de 2, 3, 4 años. Y ese acceso a la justicia, por un mal enfoque técnico, ¿no? Por un mal enfoque técnico, lo hace más burocrático al Estado. Lo hace mucho más burocrático al sistema que tenemos, ¿no? Es decir, un manejo impropio de las propias normas, un temor. Hay un temor de decir, no, si yo declaro fundado, me van a llamar la atención de repente, ¿no? Mejor que sea el superior que lo declare fundado. O al revés, que no lo declare fundado. Entonces, un poco que la libertad de los jueces en este acceso a la justicia se ve limitada, ¿no? Bastante limitada. La prensa cumple un factor fundamental negativo, porque hoy puede hacer de una persona el más criminal y mañana puede ser el más buenito, ¿no? Porque se dice, no, tal persona se coludió, tal persona. Y mire, ¿cuántos casos hay de la jurisprudencia? No los voy a citar, que han sido absueltos. El caso de Pichotito, por ejemplo, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? El caso de él, ¿no? 5 años de proceso para ser absuelto. ¿Quién le devuelve los 5 años, ¿no? de proceso penal y estando preso, ¿no? No, porque pues el cuarto poder, ¿no? El quinto poder, el séptimo poder, ¿no? Entonces, esos son uno de los grandes temas que tenemos nosotros como puntos burocráticos. Otro punto muy importante, lo he anotado acá, que no existe predictibilidad en las decisiones judiciales. ¿Qué significa esto? Estamos expuestos, la sociedad está expuesta por leyes
que de una u otra manera son leyes que favorecen al crimen, ¿no? Por ejemplo, las últimas modificaciones que han habido de pronto a la corrupción de funcionarios, más que nada al crimen organizado. Se exigen 2 niveles mucho más altos para que los fiscales puedan investigar en crimen organizado. Es decir, cuando hay una cadena económica que el crimen organizado violenta superior, ¿no?, a cualquier agrupación criminal que puede ser una banda, ¿no? Muchas veces el crimen organizado pues no tiene una cadena económica que directamente atente contra la economía del Estado, como lo ha hecho Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Es un caso típico de crimen organizado. Pero cuando hablamos de crimen organizado habría que volver a Palermo, ¿no? ¿Qué es lo que Palermo dice como crimen organizado? Palermo nunca dijo que había una cadena grande, una cadena económica que ponga en riesgo la estabilidad del Estado. Eso nunca lo dijo, ¿no? Otro de los problemas que tenemos, también lo he anotado, es dentro de una realidad, ¿no?, normas que favorecen al crimen. Por ejemplo, los famosos testaferros, ¿no?, o los famosos disque empresarios, ¿no?, que se convierten en colaboradores eficaces. Este es otro gran problema. Es que se convierte en colaborador eficaz luego de una gran investigación, ¿no? 4 o 5 meses, cuando ha aportado elementos de prueba convincentes para el fiscal dice, ah, bueno, sí, ya, sí, hemos recogido que lo que usted dice es verdad. Muy bien. Vamos a la sentencia conformada, ¿no? Todos de acuerdo, fue conforme, y nos vamos al acto oral. Y hay una parte que niega la imputación. Sin embargo, en la delación del colaborador se redacta fácticamente hechos A, B, C, D, Z sobre la participación de aquel que no ha reconocido el delito, que se va al acto oral para defenderse y pretender una absolución. 2 cosas puede pasar. Uno, que el colaborador eficaz pase como testigo impropio, que muchas veces lo hace, o simplemente pase como su colaboración como lectura de pieza procesal o documental, ¿no? Es decir, cuando ya terminó el interrogatorio de las partes y las pruebas del Ministerio Público y el abogado. Lectura de piezas, ¿no? Entonces, el fiscal lee las piezas, señor juez, tenemos la sentencia de fecha tal, en la cual el colaborador eficaz número tal indica que el imputado, el procesado XY, sí cometió los delitos por esto, por esto, por esto. Mire, estamos en una lectura de pieza procesal, en donde luego va a venir, está aprobado, no está aprobado, no está aprobado, está aprobado, está aprobado, y sobre eso los jueces se tienen que pronunciar, ¿no? O sea, está aprobado la delación del colaborador sobre el hecho tal. ¿Qué le queda a la defensa técnica? ¿Qué le queda a la defensa técnica? Oponerse frente a esa sentencia. Entonces, ahí los jueces tienen que tener bastante criterio para que ese elemento de prueba no sea o no ataque la predictibilidad de su fallo, ¿no? Todos hablan del caso Villarán. No, que se murió la primera persona que le imputaba a Villarán los hechos delictivos, ¿no? Lo mataron, se murió, lo que sea, no interesa. Por lo tanto, sus elementos de prueba no van a ser de recibo porque no va a estar en el acto oral y ni tampoco la fiscalía pudo lograr una sentencia conformada. Pero tampoco es verdad, pues, ¿no? Porque lo que haya dicho o no haya dicho y los elementos de prueba tienen que ser actuados en el acto oral. O sea, esto funciona pro y contra también. O sea, funciona a favor del imputado y en contra del imputado, ¿no? Entonces, Villarán, ¿cómo se podría defender de una imputación que le hacen a alguien que se murió en el acto oral? La pregunta es, si tenemos nosotros, digo nosotros, fiscales, no soy fiscal, pero me pongo en esa posición, la actuación de un delator o de un testigo o de un procesado, ¿por qué no hacemos de pronto una reserva de la declaración de y pase como prueba preconstituida, ¿no? Es decir, una prueba preconstituida donde se citan las partes
para adelantar que ese elemento de prueba se convierta en prueba. Imagínense ustedes que un caso grande, Fiscalía pues pida 3 pruebas preconstituidas, sobre 3 o 4 elementos fácticos de imputación, que es el núcleo del radio del crimen organizado. Se citan las partes, ¿no? Y nos ahorramos 36 meses. No, porque es fácil, ¿no? ¿Cuánto solicita el fiscal? 36 meses, señor, de prisión preventiva, porque tenemos que hacer esta prueba. Créanme, señores, que al 8º mes Fiscalía no ha hecho nada. Y no porque no hayan querido hacerlo, porque tienen tantos expedientes, y el imputado está preso. 9 meses sin que haya ningún acto procesal en contra o a favor de él. No, pues, pero dice la norma que al 6º mes de la prisión preventiva los jueces deben revisar si la medida cautelar debe prevalecer o no. Pues vayamos a un juez de ejecución, ¿no? Hace poco un alumno en posgrado en San Marcos hizo una muy buena tesis sobre los jueces de ejecución, ¿no? O sea, aquellos jueces que ven si se está cumpliendo la pena, si la persona sentenciada está dentro del debido proceso, si su acceso a la justicia de repente necesita una operación, qué sé yo, ¿no? O un cambio de penal para que la familia esté más cerca. Pero los jueces de ejecución solamente son de nombre, porque ese juez, que es nombrado juez de ejecución, que es un juez ordinario, ¿no? de primera instancia, no tiene tiempo para eso. Está lleno de expedientes, ¿no? No tiene tiempo. Y menos aún para poder revisar de oficio una prisión preventiva. Entonces los expedientes cada vez 14, 15, 30. Hay casos, señores, donde, por ahí alguien me va a corregir, dice que en el caso de Villarán hay como 500 testigos y no sé cuántos capítulos de pronto de carpeta fiscal. En el caso de Fujimori, en el caso de la señora Keiko, ¿no? ¿Cuántas veces se devolvió el expediente a Fiscalía por corrección hasta de pronto de los números de los elementos de prueba que planteaba Fiscalía, objetada por la defensa, ¿no? Tanto así de que por ahí dice que la van a resolver. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso es un tema muy distinto, ¿no? Un tema muy distinto. Entonces, yo a lo que voy a la parte técnica. Entonces, la primera casación que emitió el doctor San Martín, César San Martín, fue capacitación para todos. Todos tienen que entrar a un curso de capacitación, pues. Y es lamentable, y lo digo, es muy lamentable, que la Junta Nacional de Justicia hoy está revisando expedientes de personas abogados que quieren ser jueces supremos, y está muy bien eso, pero las preguntas que le hacen son preguntas administrativas, ¿no? Una de las preguntas son: señora jueza, usted o aspirante, ¿cuál sería su pretensión para reducir la carga de la carga de expedientes que tiene actualmente la Corte Suprema o los distritos judiciales de tal? No, por ejemplo, el distrito judicial de Arequipa tiene una sobrecarga, ¿no? Usted viene de Arequipa, ¿cuál sería su...? No, lo primero es que el Estado nos dé, ¿no? Económicamente una fuerte suma para poder... Pero ese no es un tema de juez. El juez acá y en cualquier parte debe ser alguien que conozca el derecho, alguien que sepa discrecionalmente motivar y resolver las pretensiones de las partes. Para eso está la dirección política, que el Estado de Derecho a través de su Ejecutivo realice, ¿no? Pero ¿qué haces tú conociendo tanto sobre predictibilidad administrativa y no tienes los recursos económicos? No, necesitamos más fiscales, necesitamos más jueces. No, muchos son provisionales. Hay unos tan malcriados que le dicen: no, jueza suprema provisional. Esa es una malcriadez. Todo juez es juez, provisional o lo que sea, es juez, ¿no? Entonces por ahí debemos empezar también, ¿no? Por los abogados. El papel del colegio de abogados es nulo. El papel del colegio de abogados es nulo en esta clase de capacidades, ¿no? ¿Quieres conocer teoría del delito? 4.000 personas inscritas para conocer teoría del delito en una semana. Esta es una burla, ¿no? Teoría del delito usted la tiene que conocer desde el primer año de derecho hasta toda su vida, que usted es abogado, juez o fiscal, o un estudioso del derecho. Nunca acaba uno de terminar de leer y de aprender teoría. Fritsch, Habermas, Jacob, Rosin, Strattenberg,
chonque chonre, ¿no? Cada uno tiene una posición y que usted como juez o fiscal o vinculado al derecho, en su momento tendrá que resolver. Entonces, el tema pasa por eso, ¿no? Cómo nosotros podemos ser originales para dar, por ejemplo, una solución al derecho de acceso a la justicia. Este es el campo penal, ¿eh? Yo no estoy entrando todavía al campo civil, pues, ¿no? Acá deben haber muchos alumnos civilistas, ¿no? Una pretensión, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico, no hay cuándo acabar, ¿no? Una pretensión, por ejemplo, de ocupación precario, no hay cuánto acabar, ¿no? A veces los jueces son tan técnicos en un puntito que todo lo vuelven a cero porque hay un puntito, entre comillas, de garantía que no se cumplió, por lo tanto todo vuelve a cero. 3, 4, 5 años, ¿qué queda en la sociedad? Doctor, tengo un caso de nulidad de acto jurídico y el abogado anterior me ha estado paseando. ¿Cómo así? Han pasado 5 años, doctor, y este expediente todavía no ha sido resuelto. Tú vas, lees el expediente y encuentras que efectivamente no ha sido resuelto porque en una oportunidad los jueces le dieron la razón y cuando subió en segunda instancia declararon nulo para una actuación procesal son un elemento de prueba. Nuevamente vuelve al juzgado para ser resuelto y esta es una realidad, no lo estoy inventando. Y cuando llega donde ese juez para ser resuelto resulta que cambiaron a todos los jueces. Esta es otra de las cosas que yo la verdad no le encuentro respuesta, ¿no? El 1 de enero los jueces tienen que estar leyendo el peruano, ¿no? Todos. Porque no sabes si te han cambiado y te han mandado a otra jurisdicción. Peor si no eres titular. ¿Y qué pasa con el caso que tú has estado llevando y viene un juez nuevo, ¿no? Hace poco encontró la acusación, un juez. Escucha las partes. Señor fiscal, vamos a tener que nuevamente hacer la pretensión de su acusación porque yo soy nuevo en este caso, no los he escuchado. Dos cosas, ¿declaras nulo un petitorio de acusación? ¿O es que te tienes que anochecer leyendo el expediente, lamentablemente el expediente, ¿no? Para saber lo que las partes han dicho, ¿no? Entonces, obviamente que esa actuación es nula, ¿no? Es nula, y esto se va a caer, se cae, porque cuando esto suba a salas y lo condenan al investigado, lo primero que ha pedido el abogado es ese, ¿no? ¿Cómo que un juez va a escuchar otra vez la acusación fiscal? ¿No? Y esto pasa dos cosas, o es un desconocimiento del derecho, que no quiero creer, o es que ese juez quiere ser más rápido en resolver. Pero la pregunta es, si usted tiene una causa, usted es juez, y tiene una agenda, ¿para cuándo es mi control? ¿Para cuándo es mi prisión preventiva? 2 días antes tengo que estar leyendo lo que las partes dijeron. Así me hubiesen cambiado a mí del Distrito Judicial de Loreto a Lima, o al revés, de Lima a Loreto, ¿no? Y si de pronto veo que no tengo tiempo, pues saco un decreto, ¿no? Un decreto donde invoco, ¿no? Nueva fecha, ¿no? Por haberme abocado al proceso. Pero alegremente no puedo entrar al proceso para decir, señores, vamos a señalar nueva fecha porque el caso no lo conozco. Y esto es terrible. Esto es terrible porque ese es un problema de acceso a la justicia, pues, la burocracia. No está escrita, pero pasa en la práctica. Ahora, otro de los elementos que también es sobre los famosos precedentes judiciales, ¿no? El fiscal, según el precedente judicial del expediente número tal, abogado, sí, pero la casación número tal dice lo contrario. Juez, voy a revisar la casación, voy a revisar el precedente. Ese juez autómata, ese juez robot, ese juez que no está entrando a resolver el problema jurídico, ¿no? Porque lo primero que tiene que hacer un juez es ver sobre qué va a resolver, ¿no? Y entonces muchas veces, ¿no? Cuando fundamenta, sí, efectivamente el precedente vinculante dice esto, pero la casación esta dice lo contrario. Nosotros creemos que la casación tiene mayor valor administrativo sobre un precedente vinculante. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vale, el precedente o la casación? Bueno, apela, pues, ¿no? Apela, ¿no? Entonces, generalmente, pues, en Suprema sí hay un mayor nivel académico, ¿no? Es lamentable, no sé si
será para todos, pero para mí sí, que el doctor San Martín solamente esté hasta el 31 de enero, ¿no? De diciembre, perdón, ¿no? Prácticamente la Corte Suprema, por ahí 2 o 3 juristas, Pito Prado, Neira, el profesor Neira, y por ahí dejo de contar, ¿ah? Con todo respeto, dejo de contar, ya no está Villestein, no está Robinson, que eran juristas. Entonces, necesitamos juristas. Necesitamos jueces que no entren a ser jueces porque tengan que comer. No, el juez gana 15.000 soles de primera instancia, hasta 17.000. Los jueces de segunda instancia hasta 35.000. Los supremos pasan los 50. Ah, quiero ser juez. No, el juez no debe ser cualquiera. No debe ser un abogado desempleado, ¿no? El juez debe ser alguien que conozca el derecho, le guste el derecho y tenga como valor principal la justicia. No interesa la tesis que usted maneje, usted puede ser un Jaconiano, un Roxiniano, un Choconchonreder, ¿no? Puede ser un Tulmin, puede ser un Perelman, lo que quiera, pero buscar la justicia, ¿no? El camino a la justicia. Bueno, el tema de la justicia también es algo indefinible, ¿no? Y la justicia es la libertad, ¿no? Definitivamente. No solamente la libertad, de poder salir de un penal o de poder disfrutar de la vida. No, la libertad económica, la libertad de salud, la libertad de todo el derecho del acceso que todo ser humano debe tener. El derecho a ser feliz. Ese es otro derecho, pues, que muchas veces no lo podemos connotar, a veces por problemas intrínsecos, ¿no? Alguien me dirá, sí, profesor, pero es un tema muy subjetivo. No es tanto subjetivo, yo le diría. Del marco constitucional que usted ve, todos los derechos constitucionales no son subjetivos. No es que la metafísica ya se metió en la Constitución desde 1800. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la función jurisdiccional, el derecho el acceso a la justicia, no son temas metafísicos, porque están escritos, ya depende del justiciable, depende de ese Estado de Derecho que lo pueda cumplir, ¿no? Veamos, por ejemplo, los Países Bajos, ¿no? En los Países Bajos, las cárceles son hermosas, tienen de todo, pero ¿sabe qué pasa? Carecen de presos, no hay presos. ¿Y por qué? Porque su política es distinta. Es totalmente distinta. Hay una política de verdad del acceso a la justicia, de una democracia económica, ¿no? No estoy haciendo política, pero sí tiene que ver con una realidad fáctica, ¿no? La realidad de la sociedad. En los Países Bajos, las cárceles son las más modernas que existen, pero no tienen justiciables presos, ¿no? Para eso hay otras medidas de control, si los hubiese, ¿no? Es que aquí lo hemos abusado, acá en el Perú, ¿no? Con este tema del colaborador eficaz, ¿no? Pero bueno, ya es un tema que no comporta para este caso. Ahora bien, otro problema que hemos encontrado es los marcos que maneja el Código Procesal, ¿no? Como yo diría, como institutos, ¿no? Tenemos las excepciones, tanto de prescripción de la acción penal como las prescripciones de la acción de la pena. Tenemos la tutela de derechos, tenemos la sentencia de primera y segunda instancia, ¿no? Se ordena, y esto lo dice el código, que cuando una sentencia es revisada en segunda instancia debe haber un mini juicio, pequeño, chiquito, donde se citan las partes e inclusive la parte que ha perdido puede plantear nuevas pruebas para hacer un debate frente al jurado. No lo hacen. No lo hacen. Por ejemplo, en el tema de revisión, en el tema de casación, a pesar que la norma ha señalado, ¿no?, de que la casación ahora pasa el filtro de frente para que sea evaluado por los jueces, esa evaluación es secreta. No se citan las partes. Se le pone conocimiento que tal día los jueces van a debatir sobre la pretensión. Pero es un debate interno. Nadie lo conoce. Y el contenido, si se va a casar o no, tu casación para luego señalar fecha de audiencia, tampoco usted sabe. No le notifica. ¿Por qué le rechazan o por qué le admiten? Entonces, esta es una vulneración, por ejemplo, al debido proceso, ¿no? Sin contar
otras problemáticas como la pérdida de dominio, ¿no? En el cual los fiscales, de acuerdo a ley, tienen hasta 5 años para investigar, sin que sepan investigado, de que sobre su bien va a haber una pretensión de pérdida de dominio. Y ese acceso a la justicia está cerrado. De la noche a la mañana, cualquier ciudadano puede ser objeto de un decomiso o de un embargo sobre su bien, porque ese bien ha tenido de pronto un decurso proveniente de un dinero de lavado de activos, de un tercero que de repente ni conoce. Una compraventa de buena fe, el que le vendió el bien había estado vinculado al lavado de activos y sobre ese bien va a haber una incautación. Aquí hay un problema, ¿no? El profesor Luján, también me estaba olvidando, Luján es otro de los grandes, de los pocos que están en el Poder Judicial en la Corte Suprema, ¿no? Un jurista. El profesor Luján, vocal supremo, indica lo contrario, ¿no? Yo respeto su posición, aunque no esté de acuerdo, porque sí la fundamenta, que dice, en el caso de pérdida de dominio, efectivamente, si los fiscales pueden investigar, va a llegar el momento en que cuando recaiga la acción patrimonial sobre el titular del bien, tiene todo un espacio para defenderse. Es cierto, pero va a ser cuando ya esté escrita en la ejecución, ya está escrito, ¿no? Porque el fiscal no, inmediatamente va a pedir al juez que lo escriban, va a fundamentar por qué, lo van a citar a la audiencia y lo van a escribir. O sea, del término del cursor procesal, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Luján, vocal supremo, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que el Estado le da a los fiscales el derecho y el deber de poder motivar y hacer un seguimiento de una pérdida de dominio, ¿no? Un tema que dice, no, que la pérdida de dominio es un tema civil. Sí, pues, pero lo maneja un juez penal, pues. A quien se le pide eso no es un juez civil, sino a un juez penal, ¿no? Ese juez penal es que va a resolver eso, ¿no? En la etapa preparatoria, si es que hubiese o si no, se va a instalar un caso específico sobre pérdida de dominio, aunque el titular no esté vinculado al narcotráfico o a la corrupción. O sea, ahí no se va a ver que es culpable a título de coautor, cómplice, autor mediato, no. Simplemente se va a ver que su bien proviene de lavado o de crimen organizado. Entonces, ese es otro problema que tiene. ¿Cómo puede acceder a la justicia? O sea, ¿cómo puede fundamentar que su compra fue de buena fe? Ustedes saben, ustedes manejan que una de las bases de los contratos es la buena fe, pues. Donde no hay buena fe, ya no hay contrato. Acto jurídico, ¿no? El acuerdo de las partes. El acuerdo de las partes es buena fe, pues. ¿No? ¿Hay acuerdo por qué? Porque hay buena fe, pues. Si no hay buena fe, no hay acuerdo, pues. No estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. Entonces, si hay un contrato de la buena fe, se entiende que el que compra el inmueble, lo primero que hace es ver si está escrito en los registros. Y si está escrito en ese momento y no cuenta con una cautelar sobre esa inscripción, su compra es de buena fe. ¿Y quién es el juez que tiene que resolver? El juez civil, no el penal, pues. Este es otro de los problemas del acceso a la justicia. No, que el acceso a la justicia, que viene todavía de 1970, cuando Luis Ferrajoli y Ferrajoli, es verdad, Luis Ferrajoli, el garantismo penal, el garantismo procesal, nos enseñaba en el año 70, ¿no? Nosotros lo conocimos en Perú en el año 80 y tanto, después de casi 15 años de su producción en Italia, pero en una época oscura, ¿no? Donde era difícil encontrar materiales, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo empecé a estudiar Derecho en San Marcos, los talleres eran los que nosotros buscábamos información con los profesores, tanto de penal, civil, constitucional, le pedíamos materiales y nos prestaban sus libros, sacábamos fotocopias, nos pasamos entre todos, íbamos a talleres en San Marcos. Hoy no. Hoy el que no quiere aprender porque no quiere, ¿no? Porque materiales hay por demás en la red, como le llaman en la web, ¿no? En el internet, ¿no? Te quieres saber algo sobre Chonquenchorrel, ahí le salen los materiales. Jacob, Estado Nacional, Sociedad de Estado, Democracia. Luis Ferrajoli, el libro completo. Esa época no era así, ¿no? No era así.
Entonces, imagínense, pues, ¿no? Hablar de Ruiz Villarroel, del acceso a la justicia en esta época, resultaría como escuchar un bolero para los muchachos de ahora, y bailen un bolero, pues no, los muchachos de ahora están bailando otra cosa, porque es su época, ¿no? Por ahí hay cantantes nuevos que no me acuerdo el nombre, ¿no? Y no te van a escuchar un bolero. Veamos las cosas prácticas, que es lo que yo le estoy trayendo, lo que sucede en el día a día, lo que no inventamos nosotros, sino que es parte de nuestra realidad. No sé si hasta acá habrá... Hay mucho que hablar, pero estoy con la hora, creo son 5:57, creo que tenemos hasta las 6, ¿no? 6:30. Bueno, voy a proseguir. Todavía no son las 6. Bien, otro de los elementos que hemos encontrado es la alternatividad que tienen los jueces para resolver las sentencias o las pretensiones de los abogados y de los fiscales. No hay un trabajo, o por lo menos yo no lo he visto, si por ahí alguien lo tiene, lo puedes poner, sobre cuál es esa predictibilidad que tiene el Poder Judicial actualmente, una estadística, no digamos del 2025, que estamos empezando, estamos por la mitad, perdón, ni tampoco digamos 2024, hablemos 2023, en el cual nos digan, la sede judicial de Loreto votó tantas sentencias condenatorias y absolutorias, la sede judicial de Huancavelica votó tantas sentencias condenatorias y absolutorias para ver no la función del juez, sino la capacidad de resolver. Y ahí ver recién cuál es esa imposibilidad que tienen los jueces para resolver los casos rápido. Hay un caso, por ejemplo, de caso muy conocido, ¿no? De Odebrecht es uno, ya hablé. Orellana, caso Orellana. Hay un caso que tiene 5 años de proceso penal y juicio oral tiene 3, que no está resuelto. Son cerca de 96 investigados, procesados, de los cuales creo que han muerto 15 y han salido por exclusión aquellos que están procesados en otro expediente por los mismos hechos y se han quedado con 80 y tantos. Pero vayamos a lo práctico, ¿no? Fiscalía presenta un elemento de prueba vinculado, por ejemplo, a la participación de un tercero en la compra de un inmueble, y Fiscalía lo presenta como autor, ¿no?, del delito, ¿no?, de corrupción de funcionarios, ¿no?, en crimen organizado, en función a que se coludió, ¿no?, con un representante de la RENIEC para inscribir su inmueble que había sido denotado por Fiscalía como parte de la organización criminal. Entonces, la pregunta del juez es muy clara, ¿no? Le pregunta al fiscal. Muy bien, la resolución administrativa o civil que declare nula esa compraventa. No la tiene. Es la imputación lo que dijo un colaborador eficaz. Pero el juez le pregunta, señor, 5 años para que usted no fundamente esta imputación por crimen organizado, colusión, etcétera, ¿no? Y no lo fundamente con una resolución judicial que evidentemente diga lo que usted está señalando, porque un acto nulo es un ilícito civil, ¿eh? Cuidado. Un acto nulo, o sea, que se declare nula una compraventa de un bien, es ya un ilícito civil donde la parte que pierde tiene que pagar una indemnización, porque se ha vulnerado uno de los 3 elementos del acto jurídico. Pero si esto lo quieres tú llevar al campo penal, ya se convierte en un ilícito penal. Pero para probar ese ilícito penal tienes que probar primero el acto nulo. O sea que haya habido una sentencia, por lo menos administrativa, si había una discusión administrativa, o arbitral, en el que se haya declarado nula.
La idea es que un órgano jurisdiccional civil le haya declarado nulo ese acto jurídico. Y mire, y por estas inexactitudes, por este mal manejo técnico, es que los procesos duran y duran y duran y duran y duran. Entonces los jueces le llaman la atención a la fiscalía. Dice, señor, usted está repitiendo en todos los casos, son 70 procesados y no me pone usted acá la prueba que ese acto ha sido declarado nulo. No lo veo por ningún lado, no está. Ese es el estado en que nos encontramos, ¿no? Vuelvo a la casación número 1, emitida por el doctor San Martín como ponente. Guaura, 2001. Busquen ustedes esa casación. Creo que ha sido el 2006 o 2007, si no mal no recuerdo. Capacitación. Todos. Capacitación. Estudiantes, jueces, fiscales, profesores, todos tenemos que pasar por la capacitación. Y capacitación no es este curso es parte de la capacitación, pero la capacitación es leer. No solamente leer, como me decía mi maestro Nique Lapuente, no decía, no es leer, es releer. Es como usted ve una película, la vuelve a ver y va a ver cosas que no la vio anteriormente. Esa es la capacitación. La capacitación no queda concurso. La capacitación queda en la lectura diaria, en el compromiso que usted tiene o tenga con el derecho. Muchas gracias. Ahora pasamos al debate. Por favor, vamos a darle unos minutos para empezar al debate y las preguntas de rigor. Claro que sí, doctor. A nombre de la Dirección General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, le agradecemos nuevamente por la brillante exposición a la cual ya nos tiene acostumbrados. Así, conforme usted lo acaba de mencionar, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Precisarle a los participantes que en la parte inferior de su pantalla hay una opción, una caja de preguntas y respuestas. Aquí, quienes aún no lo hayan hecho, pueden dejar sus interrogantes o sus dudas o tal vez algún aporte que quieran compartir al docente. José Palacios nos dice, buenas tardes, doctor Manuel. ¿Me puede explicar un poquito por qué motivo se crearon los jueces sin rostro? Buena pregunta. Vamos a estacionarnos en la época, ¿no? 1979 para adelante. El grupo guerrillero, senderista, criminal, el nombre que queramos poner a Sendero Luminoso y el MRTA, empezaron una campaña de coacción al Estado peruano, asesinando a militares, ¿no? Usted ahora puede ver pues, a policías vestidos como policías, marinos con su uniforme blanco, lo de la FAP también con su uniforme azul. No, los mataban por la espalda. Era la guerra de guerrillas, ¿no? Y esto se incrementó con el gobierno de Belaúnde Terry, 80-85. Buena la pregunta, porque en el año 86, cuando ya estaba de presidente Alan García, comienzan a sacar una serie de decretos, leyes, sin consultar al Congreso, pero como tenía mayoría prista, el primer punto era una lucha frontal contra el crimen político, es decir, Sendero Luminoso y el MRTA. El primer punto era crear una jurisdicción apartada de la Constitución, que era una jurisdicción de jueces sin rostro, porque había que cuidar al juez, ¿no? El Estado no podía garantizar la vida del juez, porque al juez lo mataban. Había casos que los han matado. Inclusive cuando lo juzgaban a los terroristas de esa época, la voz del juez no era como estoy hablando en este momento, ¿no? Le ponían de pronto un mecanismo de audio donde la voz salía pues usted estuvo presente el día de los... O sea, salió una voz que no era para que no lo identifique. Obviamente que esa corte de jueces sin rostro, porque era sin rostro, salían con una máscara, tapados, ¿no? Así, solamente ni los ojos, todo tapado, un hueco para que pueda hablar, ¿no? Puedan juzgar a los terroristas, ¿no? Pero esto afectaba pues, el debido proceso.
¿no? Afectaba el debido proceso porque no conocías al juez, no porque tengas que sobornar al juez, sino porque no había la inmediatez, ¿no? Y las sentencias, en primer lugar, los abogados no tenían acceso a la lectura del expediente, ¿no? Y es más, a los abogados que querían participar, la mayoría de abogados no aceptaban, porque le hacían un seguimiento, de una u otra manera querían vincular a estos organismos terroristas. Esa fue la voluntad política de crear los jueces sin rostros, ¿no? Que duró hasta el año 89, ¿no? Un año antes de las elecciones, ¿no? Gran parte de la ciudadanía pedía la eliminación de los jueces sin rostro para que de pronto el marco jurisdiccional tenga más respeto, ¿no? Y esto es importante la pregunta porque este era uno de los puntos que planteaba también Ferrajoli, ¿no? La eliminación del juez sin rostro. Acuérdense ustedes de los casos en el nacionalsocialismo del 33 al 45. El perseguimiento que hubo contra todos los que no estaban de acuerdo con el Tercer Reich, ¿no? Eran resueltos de esa manera. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. De la misma manera, Víctor Patiño Paredes, bueno, hace una reflexión, nos dice, el derecho de acceso a la justicia viene siendo vulnerado por todos los magistrados que no cumplen con los plazos procesales. Doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Buena pregunta. En cuanto a los plazos procesales, vamos a abocarnos un poquito ahí. En el modelo del Código Procesal Penal, hay plazos para resolver las excepciones, las cautelares, las sentencias. O sea, el legislador ha colocado un plazo, 7 días para que el juez resuelva, 15 días para que el juez resuelva. No, no lo hay. O sea, plazos así, que el juez no pueda sustentar que no tengo el tiempo para resolver, que le exija, oye, de acuerdo al artículo tal, el plazo tal para que usted resuelva, no lo hay. No. Y si por ahí alguien me lo puede citar, esos plazos nunca se van a cumplir. Los plazos procesales sí sirven para los sujetos procesales, ¿no? Por ejemplo, cuando el fiscal formula una acusación fiscal, creo que son 10 días para que los abogados absuelvan, ¿no? En las excepciones de improcedencia de acción, o en las quejas, o en la tutela de derecho, cuando la parte lo presentan, ¿no? Un plazo así matemático no existe. Es lo que ya la parte quiera de pronto impulsar, ¿no? Y di el ejemplo del presidente Vizcarra. No tengo nada contra Vizcarra, por si acaso. Es más, me gustó su gobierno personalmente, no soy vizcarrista, pero bueno, y tiene un proceso que está enfrentando. Ahí lo sentencian hoy día y en 2 semanas o una semana y media sube su expediente a la Suprema. Yo pregunto, ese acceso, yo no digo que no está mal, eso está muy bien, pero debería ser con todos los ciudadanos, ¿no? Y hay ciudadanos, hay casos que apelan, se va a nulidad a la Suprema, dura hasta 1 año para que sea resuelto el caso. Si es que no lo devuelven porque de repente no se hizo muy bien el cuaderno de apelación, de nulidad. Ese es el tema en la reflexión, ¿no? Que estoy de acuerdo con el discente. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con una nueva pregunta. Bueno, hay una pregunta relacionada nuevamente a los jueces sin rostro, ¿no? Nos dice, estimado doctor, excelente ponencia. ¿Usted cree que se deba nuevamente implementar los jueces sin rostro? No, por favor, no. No, por favor, no. No, por favor, no. Quitemos. En el Perú? No, quitémonos esa idea, quitemos. Yo entiendo a la sociedad, entiendo a los estudiantes, tanto sicariato, que muere uno, muere el otro, nadie está. Estamos expuestos, ¿no? Mucho, a veces con temor vamos a un restaurante, ¿no? A cenar con la familia, la esposa, ¿no? Los amigos. Y puede pasar que por ahí una bala perdida se caiga, ¿no? Y te mate o te lesione, ¿no? Y al día siguiente salgas en prensa, ¿no? Murió tal persona, vinculado de repente a un acto, qué sé yo, no sé. Yo lo entiendo por ahí, pero entiendo que en pleno 25 que estamos, ¿no? El Estado debe tomar una posición mucho más drástica en la lucha contra este crimen, ¿no? Y digo el Estado en todo su componente, no solamente el Estado como Estado, sino todos los que somos ciudadanos, ¿no? Y llegar a un juez sin rostro para combatir a esta delincuencia urbana, en un Estado de Derecho democrático y constitucional, tendría 2 elementos en contra. Primero, apartarnos de los tratados internacionales y segundo, una
una cuestión económica de afectación al Estado peruano, ¿no? Y ese es un gran problema, ¿no? El Estado no tiene dinero y encima que lo multen por retornar a acciones de esta manera, ¿no? Y apartado de la comunidad, yo creo que el costo es muy, muy amplio, ¿no? Debemos sí ejercitar una defensa del Estado mucho más preponderante, ¿no? Más cuidadosa en este tema, ¿no? Y que las nuevas autoridades que vengan, ¿no? Que vengan, ¿no? Puedan seguir desarrollando lo que la presidenta está haciendo, ¿no? Más allá de las críticas que pueden haber, ¿no? Unirnos para luchar contra este crimen. Muchas gracias, doctor. Renzo David Cabrejos de la Cruz nos dice, excelente ponencia, doctor. Respecto a la apelación sobre los autos de enjuiciamiento, ¿usted cree que esto causa mayor carga a los juzgados? No, no, no. El autoenjuiciamiento no puede ser apelado. Ya, está bien, doctor, ya le dejamos claro. A ver, vamos a pasar con una siguiente pregunta. Los procesos constitucionales, por su naturaleza, son urgentes, sus plazos son urgentes, sus plazos son breves, pero he constatado que dichos plazos sean ordinarios. Bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Parece que había un tema de redacción aquí, no está muy clara. Edward Julián nos dice, buenas tardes, doctor Manuel Centeno, excelente ponencia. Y la pregunta es la siguiente, ¿hasta qué punto el incremento de demandas por actas y procesos judiciales refleja una crisis de capacidad en el sistema de justicia peruano? Buena, muy buena la pregunta. Esta es una pregunta de ecosistema del sistema administrativo, ¿no? Es decir, no todo es en materia de inicio de una investigación, ¿no? A veces hay, ahora buena la pregunta, porque con el tema del COVID, ¿no? Con el tema del COVID, Fiscalía abrió un sistema de denuncias por Internet. Entonces, cualquiera denunciaba a uno al otro por estafa, por tal cosa, y no aportaba los elementos de prueba, y esto iba a investigarse. ¿Qué hacían los fiscales? Haciendo la denuncia, hacer un documento donde ponían 4 o 5 hojas, perdón, 4 o 5 diagramas, que no pasaban de 4 o 5 diagramas. ¿No? ¿Qué tal persona? Constantemente golpea mi casa, la pared, no pone basura en mi puerta, ¿no? Delito ecológico, ¡pam! Denuncia. ¿Qué tal persona no cumplió con el contrato? Yo le llamo por teléfono ni me contesta, ya, estafa. Y pasaba para que el fiscal investigue. Y el fiscal no puede reunir pruebas, pues, excepto que la parte lo hayan presentado y en su función de investigar busque pruebas. Este es uno de los puntos que también adolecemos, ¿no? Tenemos ese problema, ¿no? Igual cuando ya está formalizada, perdón, cuando ya hay una disposición fiscal para formalizar una investigación preparatoria y tienes la duda que no es negociación incompatible, ¿cómo le puedes poner colusión? Oye, si no es negociación, es colusión. Si la negociación es parte de la colusión. O sea, hay un deficiente manejo técnico. Por eso nos llenamos de expedientes, por causa que al final los fiscales van a hacer una acusación mixta. Van a sobreseer por un tipo penal o por dos y van a acusar por otro tipo. Y ese tipo va a ir débil. Va a ir débil al acto oral porque está sobreseyendo por el crimen organizado y vas por lavado. Delito presidente. El delito presidente no está si me quitaste el crimen organizado. Entonces, es un tema técnico, ¿no? De manejo técnico, yo creo que por ahí me parece que hay que trabajar, ¿no? Ser fuertes, ¿no? Que no todo se resuelve en el caso penal, ¿no? Para eso también hay temas administrativos, civiles. Y donde más se vulnera esto del acceso a la justicia, y buena la pregunta, es en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el procedimiento administrativo sancionador, y agradezco la pregunta porque no lo he dicho, es de que ya han sido sancionados por un acto administrativo y cuando va a juicio, a lo penal, las partes quieren deducir
excepción de cosas juzgadas, porque dicen, no, ya se resolvió en el tema administrativo y por lo tanto no hay causa probable, causa penal. No es así, porque puede ser que el hecho administrativo no haya vulnerado un bien administrativo, pero sí un bien jurídico penal, ¿no? Un bien jurídico penal. Entonces, ahí se ven muchos problemas de procedimientos administrativos que te duran 4 o 5 años. Al revés también, ¿no? Yo he visto casos de personas que han estado por jubilarse, ¿no? Por jubilarse le salió un proceso administrativo y antes que se jubile, ¡pum!, lo sacaron sin ningún derecho a poder jubilarse. Muy buena la pregunta. Muchas gracias por aclararnos eso, doctor. Bueno, tenemos muchísimos más comentarios agradeciéndole, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, doctor. Muy claro todo. Ya por el tiempo vamos a pasar a la parte final, doctora, nuevamente al nombre de la Dirección General del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Queremos agradecerle por su participación y por su valiosa colaboración académica con nosotros y con los más de mil estudiantes que están conectados el día de hoy. Para terminar, quiero recordar a los participantes que el curso en su primera edición está dirigido única y exclusivamente a estudiantes universitarios y cesegristas. Luego habrá una segunda edición abierta al público en general que iniciará en las próximas semanas. Asimismo, precisar también que las matrículas cierran el día de mañana, miércoles 3 de septiembre a la medianoche, y que el preregistro se va a compartir en este momento por el chat del Zoom. Y las credenciales del curso se enviarán el día de mañana por la mañana. Sin más que decir, nuevamente, doctor, reiterarle mi agradecimiento a nombre de la Dirección General del Centro de Estudios y el agradecimiento también por su participación a las más de 1000 personas que han estado conectadas durante esta más de hora y media en las que usted nos ha brindado todo su conocimiento y de hecho que nos servirá mucho tanto a los estudiantes y profesionales que se han conectado el día de hoy. No sé si tendrá unas palabras finales o tal vez alguna conclusión que nos quiera compartir, doctor. Sí, cómo no, agradeciendo siempre al Ministerio de Justicia por estos cursos primero, ¿no? Que son muy importantes, cumplen un rol muy fundamental para la sociedad, que es de pronto diagramar, ¿no?, un concierto de debates, porque esto está abierto a debate, ¿no? No lo que yo diga tiene que ser cierto o que es lo que debe quedar como una premisa, ¿no? Sino los debates que ustedes plantean y que cada profesor de una u otra manera con un granito de arena colaboramos con la sociedad. Muchas gracias y siempre dispuesto a colaborar con el Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto estamos dando finalizada esta conferencia. Buenas tardes con todos.